¿Eres de los que sobrepiensa y sobreanaliza situaciones que muchas veces no tienes nada que hacer al respecto o que incluso no tienen mucho que ver con tus objetivos personales? Hoy, en el episodio 6 de Sundoku, vamos a ver El sutil arte que te importe un carajo de Mark Manson, donde te enseña de una manera disruptiva e incluso polémica cómo concentrarse en lo que realmente importa y que el resto te importe un carajo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Mark Manson, el autor de este bestseller, El sutil arte que te importa un carajo, comenzó por allá en el 2008 como bloguero. Tenía su blog relacionado donde contaba como historias de amor que él tenía, y de ahí de a poco fue evolucionando ese blog, que de hecho es markmanson.net, lo pueden buscar si quieren, hasta lo que es hoy día, que es más que nada autoayuda y que le sirvió de plataforma para sus libros, que en el día de hoy, como ya dijimos, vamos a resumir El sutil arte que te importa un carajo. Y el libro parte con una historia de un escritor que escribía de manera constante, pero sus libros no eran bien recibidos. De hecho, tuvo una vida con trabajos de bajo prestigio, donde se lo pasaba más bien alcoholizado, en apuestas de caballo, hasta que por lástima una editorial a sus 50 años le dio una oportunidad y él la tomó y empezó a publicar muchos libros y novelas. Pero él no cambió como persona. Este no es el ejemplo de una persona que haya luchado contra viento y marea para lograr lo que quería. Siguió igual de mediocre que siempre. Es más, en su epitafio tenía no lo intentes. Pero ¿dónde estaba su genialidad? En que fue sincero consigo mismo, incluso con sus peores facetas. Y esa es más o menos la idea que nos intenta marcar el autor con esta pequeña historia de ser fiel a ti mismo. Dice que para lograr cosas importantes cuesta, es verdad, hay que sufrir. Por lo tanto, la idea es seleccionar tu método misión y elegir por qué tú vas a sufrir. Y que el resto te importa un carajo. Entonces, en esa mirada de aceptar quién eres, hace una crítica al positivismo. Ese que dice, mírate al espejo y di, voy a ser feliz, o soy guapo, guapo, o tengo una buena relación con el dinero, o soy el mejor. Esas frases así como positivas. Porque finalmente es una manera implícita de recordarte tus propias carencias. Porque una persona segura realmente no necesita repetirse nada en el espejo. Por lo tanto, el autor te llama a aceptar lo que eres y no le pongas interés y energía a lo que no eres. Porque hoy en día estamos bombardeados en marketing, con productos de redes sociales, viajes, ideas políticas, y todo te tiene que importar. Pero no, no es necesario. Hay que sacar lo que no es importante para nosotros en nuestras vidas. Porque tanta información lo único que te va a hacer es pensar y sobreanalizar una situación, de lo que eres o de dónde deberías estar a lo mejor. Y eso finalmente genera una crisis. Y esa crisis ya ni siquiera es material. Porque aunque lo alcances materialmente, no se soluciona. Pasa a ser una crisis existencial e incluso espiritual. Por eso te tiene que importar un carajo todo lo que no sume y lo que no eres. Porque así, de esa manera, logras quebrar el ciclo de sobreanálisis. Y al quebrar el ciclo y aceptar una experiencia negativa, resulta en sí mismo en una experiencia positiva. Y repito esa idea. Cuando logras que lo que no te tiene que importar no te importe, o sea, quebrar ese ciclo de sobreanálisis y aceptar que hay una experiencia negativa en tu vida, ese solo hecho resulta en una experiencia positiva en sí mismo. Y al revés, mientras que si no aceptas la experiencia negativa y estás deseando todo el tiempo una experiencia positiva, así como con este positivismo tóxico, resulta en sí mismo como una experiencia negativa, porque te estás recordando tus propias carencias. Entonces ahí cita a Alan Watts,
con su ley de retrocesión. Y dice, mientras más persigues sentirte satisfecho todo el tiempo, más insatisfecho estarás, tanto en el campo espiritual, físico y económico. Por lo tanto, en vez de negar tu situación actual con positivismo, mejor enfrenta lo negativo, acepta que existe esa situación negativa, y eso te dará experiencias positivas en sí misma. Ahora, que te importe un carajo, no se trata de avanzar hacia ser un sociópata o ser absolutamente indiferente. Entonces, para eso, para entender bien la idea, te da tres sutilezas. Uno, es que no se trata de que no te importe nada, sino que no te importe todo. Otra sutileza es que no inventar problemas o discutir por cosas sin importancia con gente que realmente no aporta en tu vida. A lo mejor discusiones en redes sociales o discusiones vacías en lugares random. Y se utiliza tres, que no te importa el rechazo ni la opinión de los otros. Entonces se trata de alcanzar un grado de madurez para darle importancia a lo que realmente importa. Y ahí hay que entender que las emociones no son más que mecanismos de retroalimentación para saber si algo es bueno o malo para nosotros. Así como, por ejemplo, no sé, pues cuando vas a tocar una estufa y te quemas, entonces tú sabes que no lo tienes que volver a hacer porque te produce quemazón. Asimismo, la tristeza te enseña a no repetir conductas que te hicieron sentir una soledad, por ejemplo. Entonces las emociones negativas son un llamado a la acción. Y en vez de preguntarte qué deseas en la vida, deberías preguntarte qué dolor deseo en la vida. Porque si quieres ser, por ejemplo, un CEO, ¿estás dispuesto a trabajar 60 horas por semana? O si quieres ser, no sé, fitness, ¿estás dispuesto a entrenar tal cantidad de horas por semana? Entonces el dolor es lo que nos va a definir. Pero si solo te enamoras del resultado, no vas a lograr nada. Pero si te enamoras del proceso, que conlleva dolor, entonces eso sí que va a salir bien. Luego Mark Manson nos cuenta una historia de una política pública que hubo en Estados Unidos en los 70 que está basada en una teoría de psicología que decía que si le sube la autoestima a una persona, entonces es más probable que tenga buenos resultados. Pero para el autor esto no fue así, lejos de generar más Steve Jobs o Elon Musk, simplemente generó trabajadores mediocres pero bastante egocéntricos y por lo tanto que se creían merecedores de todo sin hacer realmente nada. Y si uno se pone a pensar, estadísticamente es mucho más probable ser del promedio que estando en los extremos. Pero los extremos son los que llaman la atención. Y en el mundo que vivimos hoy en día hay una máxima equivocada que todos deben ser extraordinarios. Y el ser del promedio es el nuevo estándar de fracaso. Por lo tanto, cuando no logras el éxito, ya, o sea, no estás en la parte derecha de la curva, por ejemplo, de los muy buenos, es incluso estar entre los, mejor estar entre los muy malos que en el promedio. Entonces ahí es cuando viene la victimización, porque por lo menos ahí eres especial. Pero hay que aprender que ser normal no es malo. O sea, está bien alcanzar metas, tener metas, pero hay que entender que estás partiendo de algo que está bien, que es normal, que no está mal y que no es un punto de fracaso. Entonces una vez entendemos que estamos en una situación normal, que no está mal, y queremos elegir un dolor para avanzar en cierto ámbito de la vida, ¿cómo elegimos ese sufrimiento? Entonces el autor dice que el sufrimiento debe estar basado en valores. Y ahí nos cuenta la historia de post Segunda Guerra Mundial de Onoda, que era un teniente segundo que no se había enterado que la guerra había terminado. Había seguido luchando en islas de Filipinas, en la selva, por más de 25 años. Japón hizo un mito de su historia porque habían hecho muchas campañas para ir a buscar a los soldados que todavía no sabían que la guerra había terminado y fueron a buscarlo muchas veces pero nunca lo encontraron hasta que apareció un joven llamado Suzuki, que era una persona sin entrenamiento
y lo encontró simplemente metiéndose a la selva y gritando: Suzuki, el emperador estaba preocupado por ti, tienes que volver. Y ahí lo conoció y lo encontró. ¿Y por qué Anoda se mantuvo? Le preguntó. Porque él, la orden que había recibido fue nunca rendirse. Entonces Suzuki a todo esto estaba persiguiendo tres cosas: un oso panda, a Onoda, que era este mito, y el hombre de las nieves. Cuando murió encontró dos de tres. ¿Por qué tenían en común ellos dos? Que eligieron cómo sufrir. Onoda en sus últimos años decía que no se arrepentía de nada, porque él decidió cómo sufrir, que fue por una causa mayor. Entonces, para encontrar estos valores en ti, lo que tienes que hacer, el autor te da como una guía, que es como pelando una cebolla. Entonces te dice que tienes que preguntar primero: ¿cómo me siento con X sentimiento? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué considero ese sentimiento un éxito o un fracaso? Y luego contrastar con valores personales. Y ahí nos da dos historias que se contraponen. Primero, la del guitarrista Dave Mustaine, que probablemente para los que son más entendidos en música y se saben el desenlace, que tenía una banda, pero lo echaron de la banda. Entonces él, desde su ego herido, quiso formar una nueva banda para demostrarle a su banda anterior que se habían equivocado echándolo. Entonces le puso mucho empeño, reclutó a los mejores músicos, logró vender más de 25 millones de copias de disco, y la banda, ¿cómo se llama? Megadeth. Ahora lo curioso es que él seguía siendo infinitamente infeliz. ¿Por qué? Porque seguía comparándose con su ex banda, que lamentablemente era Metallica. Entonces para él la única manera de alcanzar la felicidad era superando a su ex banda. Entonces está muy difícil. Y por otro lado, hay un ejemplo similar de Pete Best, que era ex músico de los Beatles, que también fue sacado de su banda, pero a diferencia de Mustaine, el parámetro de felicidad no fue la música. Para él, su parámetro de felicidad fue poder encontrar y formar una familia, y ahí concentró y definió su éxito. Entonces, ¿cómo encontramos estos valores? Normalmente tienen un patrón en común de que no buscan el placer instantáneo, que normalmente conlleva adulterio, obesidad, drogadicción, etcétera, sino más bien están basados en la realidad, que sirven en la sociedad y que tú puedes controlar. Por ejemplo, honestidad, generosidad, humildad. Por lo tanto, una vez que ya sabes lo que te tiene que importar un carajo y que no, y por lo tanto estás dispuesto a tomar la decisión de sufrir por un cierto camino que está ya basado en valores que has descubierto, entonces lo que toca es tomar responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Entonces ahí cuenta la historia de un hombre que le gustaba pintar, pero vivía en el seno de una familia que era muy exigente. Entonces siempre se burlaban de su falta de talento en la pintura, y por lo tanto no entró a estudiar arte, sino que gracias a los contactos del padre se metió a medicina. Pero como era de esperarse, al año desertó porque no le gustaba, y tuvo una vida muy infeliz durante un periodo muy largo hasta que conoció una filosofía de Charles Peirce que se trataba de tomar responsabilidad de tu vida en un 100%. O sea, todo lo que te pasa es por tu culpa y exclusivamente tu culpa. Entonces durante un año escribió que todo lo que le pasaba, él era responsable de todo. Y gracias a ese trabajo se convirtió en el padre de la psicología de Estados Unidos. El nombre de este personaje era William James. Y su mayor contribución fue decir que no puedes controlar lo que sucede, pero sí la actitud que tomas frente a ello. Entonces ahí el autor habla de que si escoges gente que te lastima, es probable que también tengas actitudes que hacen lo mismo hacia otros. Y cuenta su historia personal de que su primera novia le fue infiel con su profesor.
y se sintió mal, victimizado, y después de un tiempo, a pesar de que la culpaba por su sufrimiento, decidió tomar esta filosofía y tomó responsabilidad 100% de la ruptura. Y en retrospectiva se dio cuenta que él también había tenido malas actitudes y se dejó de ver como víctima a sí mismo y cambió sus actitudes y atrajo mejor gente en sus futuras relaciones. Después cuenta un poco de su etapa de jugador de póker y lo mucho que aprendió gracias al póker, porque dice que la vida es como el póker, porque te pueden llegar muchas cartas y te pueden tocar excelentes cartas, pero tu juego va a ser más importante en función de las decisiones que tomes, más que de las cartas que tú recibas. Por lo tanto, sabemos por las cosas que vamos a estar dispuestos a sufrir y que por todo el resto nos va a importar un carajo. Sabemos además los valores que van a soportar este camino de sufrimiento y además sabemos que vamos a tomar la responsabilidad total de nuestras propias vidas. Pero además el autor nos dice que tenemos que agregar el factor de humildad en nuestro conocimiento. Y para eso nos cuenta una historia de un experimento que se hizo sobre personas que se metían a una sala que les decían con muchos botones tenían que encontrar el patrón que hacía que una luz se prendiera. Lo curioso que la mayoría se convenció de un patrón que sí servía, siendo que en realidad las luces se prendían de manera aleatoria, porque nuestra mente tiende a completar información. Entonces de ahí también, para reforzar su idea, habla de la terapia del falso recuerdo, de un caso que ocurrió en Estados Unidos de Meredith. En una terapia recordó que había sido abusada, pero después se dio cuenta que era un recuerdo falso. Lamentablemente, la relación ya era irreconciliable con la persona que le acusó que era su padre. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque había tenido una mala relación con su padre desde muy pequeña y luego tuvo un matrimonio fracasado. Y sus relaciones con los hombres en general no iban bien. Posterior a eso se convirtió en una feminista radical y trabajó con mujeres que habían sido realmente abusadas. Y en eso se enamoró de una de sus pacientes y tuvo una relación lésbica con una de ellas. Entonces, en este proceso hizo una terapia de memoria reprimida, donde todos estos ingredientes de su vida evocaron a un falso recuerdo. Entonces aquí el autor dice que nuestro cerebro siempre trata de ser eficiente y no exacto. Y por medio de los sesgos podemos incluso crear este tipo de situaciones. Por eso a veces es mejor confiar menos que confiar más en nuestros propios recuerdos. Y ahí habla de que la gente mala normalmente tiene una noción muy importante de sí misma. Eso hace que se sientan con el derecho de hacer cosas malas sobre el resto, como el fin justifica los medios, por ejemplo. Y toma como ejemplo un racista que él está convencido que es superior a otra raza. O los extremistas kamikazes se estrellan porque están convencidos de su lugar en el cielo. Y así. Entonces, este tipo de gente siente frustración cuando ve a otros sobre ellos, que según ellos no deberían estar sobre ellos. Sienten que la sociedad no los valora lo suficiente, porque están completamente convencidos de lo que son y de lo que creen. Entonces dice que para ser malo se necesita tener una certidumbre excesiva sobre sí mismo. Y se debe reconocer entonces, por lo tanto, la ignorancia en uno mismo, de tener esa humildad de lo que uno piensa y uno cree, no siempre es real, o sea, no siempre es la verdad absoluta. Entonces ahí también te explica la ley Nelson, que dice que uno tiende a evitar acciones que podrían cambiar tu identidad. Por ejemplo, una persona podría evitar intentar ser millonario porque cambiaría a lo mejor, no sé, una identidad despegada al dinero. O una esposa a lo mejor evita proponer más creatividad en la cama por dejar de aparentar ser la mujer buena y de alta moral. O evita un hombre decirle a su amigo que ya realmente no quiere volver a verlo porque pone como en duda su identidad de persona agradable. Y por lo tanto, para crecer hay que aprender a liberarse de tu propia identidad.
Como regla general, entonces, todos somos los peores observadores de nosotros mismos y hay una importancia en observar mis emociones y ya el solo hecho de observarlas y cuestionarlas sirve para sanar heridas. Entonces ahí se cita Aristóteles que dice ser capaz de considerar un pensamiento sin aceptarlo es la marca de una mente educada. Posterior a eso, cuando ya entonces tenemos la decisión de por qué sufrir, el resto nos importa un carajo, tenemos la base valórica de nuestra acción por la cual vamos a sufrir y además tenemos la humildad de nuestro autoconocimiento, tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos? Por medio de este ciclo que plantea el autor, que va desde inspiración, motivación y acción. Y la acción a su vez empuja inspiración y vuelve el ciclo. Inspiración, motivación, acción. Por lo tanto, cada vez que te falte inspiración o te falte motivación, lo haces de todas maneras, lo haces igual, generas una acción y la acción a su vez va a generar inspiración y motivación. Y otra característica que agrega Mark Manson a este sutil arte de que te importa un carajo es marcar límites y decir que no. Y con eso nos lleva a una diferencia cultural que él vivió con Rusia, que es muy fuerte contra Occidente, donde en Occidente está mucho esto del cinismo y lo políticamente correcto, mientras que en Rusia son mucho más directos. Y él dice que hay que aprender eso de los rusos y que hay que aprender a rechazar, sobre todo si es que te están poniendo valores alternativos a los que tú piensas. Porque es muy importante que si tú piensas A y te están planteando B, entonces tú seas capaz de rechazarlo, porque si no, estás siendo débil. Y esta capacidad de poner límites y decir que no tiene que ser aplicado a todos los ámbitos de tu vida, tanto trabajo, amistades, relaciones, etcétera. Pero aquí Mark Manson nos da ejemplos aplicados a relaciones. Dice que el amor romántico tiene los mismos efectos que la cocaína y hay formas de amar enfermizas, pero también sanas. Y dentro de los parámetros del amor sana, para Mark Manson dice que qué tanto acepta cada uno la responsabilidad y la capacidad de rechazar o ser rechazado de su pareja, vendría siendo un componente del amor sano. Y el otro, en cualquier relación sana, sabrá marcar límites y asumir las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, en otras que son más enfermizas, da un ejemplo de cuando se junta una persona con perfil de víctima y otra persona con un perfil de solucionador de problemas. Estos se tienden a atraer mucho y se crea una relación donde ella genera problemas constantemente y él se esmera en solucionarlos, basando la relación en este tipo de interacción. Cuando si ella realmente amara de verdad, se esforzaría en solucionar sus propios problemas y él en saber poner límites y hacer que ella los solucione por sí misma. Y culmina esa parte del capítulo con explicando la paradoja de las elecciones, que es un concepto a mi juicio muy interesante y que vamos a tener libros que profundizan mucho más esta idea, porque tiene aplicación tanto en el mundo de los negocios y toma de decisiones en general. Aquí particularmente él lo disminuye o rebaja a términos de elecciones de pareja, que dice que mientras más elecciones tengas, peor te sientes con la elección que hiciste, porque estás consciente de las otras alternativas. Que se da mucho que una persona que puede tener muchas opciones de pareja, al elegir una vez y quedarse y descartar el resto, y se equivoca, para la siguiente prefiere quedarse soltero o no elegir a ninguna o ninguno porque tiene miedo de elegir mal. Pero eso, a su vez, el autor dice que también es negativo, porque el compromiso finalmente trae muchas más cosas positivas que esa incapacidad de decisión. Y terminando el libro, Mark Manson nos habla de lo inminente o lo inevitable de que la muerte viene, de un autor de Becker, donde básicamente nos da dos ideas, que dice que el humano son los únicos que pueden pensar en sí mismos y nos volvemos conscientes de la muerte. Y la segunda idea es que lo divide en dos, físico y espiritual,
el yo físico y el yo espiritual, donde el yo físico morirá, pero lo espiritual son los proyectos de inmortalidad, como ciudades, gobiernos o ideas que ha tenido Jesús, Mahoma o novelas como la de Shakespeare. Y dice que las guerras son el choque entre proyectos de inmortalidad, pero también entender la importancia de no fijarse solamente en estos proyectos de inmortalidad, porque muchas veces la gente se queda pegado en querer dejar la herencia o querer trascender, pero se olvida de disfrutar el momento del día a día y de su momento de la hora. Por lo tanto, hay que darle también esa importancia. Y para concluir este libro, las ideas principales entonces fueron darte cuenta de qué es lo que importa para ti y que todo el resto te importa un carajo, sin caer en este positivismo tóxico donde te fijas más en lo que careces en vez de lo que tienes. A partir de ahí generar tus valores para saber por qué tú estás dispuesto a sufrir y avanzar. Posteriormente nos habló de aprender a marcar límites y decir que no. Y por último, saber que somos seres finitos y que tenemos que no solo trascender, sino que disfrutar el momento de la hora. Y así concluimos este episodio de Sundoku. Recuerda darle seguir al podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.